Dicen por ahí que la palabra es la más sincera confesión de nuestros pensamientos, que la palabra nos puede conquistar la amistad, el conocimiento y también el amor. Yo quisiera, antes de hacer algunos planteamientos sobre el tema de la salud, el deporte y la cultura física, agradecer por supuesto y reconocer el esfuerzo que se realiza para tener este foro de liderazgo en la salud, que implica una serie de consideraciones muy amplias. Cristal Pelayo decía, la salud tal vez no lo es todo, pero sin salud no hay absolutamente nada. Y creo que en este contexto es importante reconocer no solo la participación de quienes dirigen un instituto mexicano de líderes de excelencia en nuestro país, sino también de quienes propician este intercambio de ideas, de reflexiones, de pensamientos y también de sentimientos. Yo quiero agradecer la representación de diversos representantes de medios de comunicación impresos y electrónicos, agradecer por supuesto la asistencia de un campeón paralímpico, Zoe Aguayo, conferencista, a quien pido un aplauso muy cariñoso. José Antonio Ramírez López, un hombre clave de la Fundación Alfredo Harpelú para el Deporte, quien hoy está cumpliendo años. Toño, muchas felicidades y gracias por tu gran aportación permanente. Muchas gracias Patricio, muchas gracias Francisco, Alberto, quien se acaba de cenar como papá con Camila, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Don Jorge Fernández decía en una ocasión una frase del Papa Francisco, que en las paredes de los hospitales hay mucho más oraciones sinceras que en las propias iglesias. Yo creo que te asiste la razón, Jorge, en mi reconocimiento por tu sensibilidad y qué bueno que estás mejor de salud. Y evidentemente a quienes representan lo mejor de las médicas, médicos, nuestro reconocimiento a nuestras amigas enfermeras de la Universidad de la Salud, de verdad nuestro reconocimiento, sobre todo porque ustedes aquí en este foro representan la mejor expresión del tema de la salud. Muchas gracias. Yo les quisiera decir que dentro de lo que es la demografía mundial, habemos en el planeta 8,000 millones de seres humanos. Hace 3 semanas, la India superó en población a la República Popular de China. 1,430 millones de habitantes en contra de 1,400 de China. Pero surge en un evento ya pospandémico, como hoy estamos situando esta cronología, una reflexión que debe de preocuparnos y ocuparnos a los mexicanos. Somos, con 130 millones de habitantes, el 1.67 de la población mundial, pero aportamos el 12% de los fallecimientos durante la pandemia del COVID-19. Las razones múltiples, una de ellas, y fundamental, las comorbilidades. Es decir, la prevalencia que tenemos de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cardiopatías y algunos tipos de cánceres. Muchas de estas circunstancias epidemiológicas prevenibles a través de la activación física, del deporte y la cultura física. Por eso una de las apuestas importantes en la reflexión es ubicar estas políticas públicas de manera transversal. Hoy en día sabemos que no se podría entender el tema del deporte y la cultura física si no van de la mano con las políticas públicas en educación, en salud, en economía, en bienestar social, en seguridad pública y en la protección del medio ambiente. Hoy en día las reflexiones nos tienen que conllevar precisamente a ubicar los determinantes de salud y sobre todo el poder
poner un acento fundamental en los primeros 1000 días de vida, los 270 del embarazo y los 730 de los primeros 2 años. Una de las políticas públicas que creo que se tienen que seguir abanderando de manera muy importante es el desarrollo infantil y la estimulación temprana. Lo que no ocurra en los primeros 56 meses de edad, difícilmente lo vamos a poder revertir de acuerdo a los conocimientos que existen a nivel internacional. Y dentro de este contexto, creo que hay evidencia de sobra de que el tema de la activación física y la práctica del deporte otorgan no solo una serie de hechos positivos para el ser humano desde su nacimiento, sino también hasta la última etapa de nuestra existencia. Y es por eso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generados para mejorar 17 ámbitos para disminuir la pobreza de manera central, tienen que ver 5 de ellos con el tema del deporte y la cultura física. Por supuesto, la educación, el tema de género, el tema de la participación de las instituciones y sobre todo de la participación colectiva en una serie de circunstancias en donde se abonen de manera transversal este tipo de políticas públicas. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que existe un segmento de la sociedad que menos se activa físicamente. Y ahí radica una de las principales problemáticas. Hoy en día, los y las adolescentes y las mujeres y las niñas son las menos activas físicamente. Y es por ello que generó un programa internacional para que entre el año 2018 y 2030 se disminuyera en un 15% la prevalencia de la inactividad física en la población a nivel mundial, generando entornos, sociedades, pero sobre todo comunidades mucho más activas. Hoy lo comentaba el diputado Emanuel, no solo la afectación pospandémica del COVID-19 tiene que ver con los aspectos físicos, sino también de salud mental y de salud emocional. Una problemática importante es la que se está viviendo en el ángulo de la ansiedad y la depresión. Todo este tipo de enfoques, todo este tipo de diagnósticos apremian a transformar las políticas públicas. En nuestro país hay una medición a través del INEGI desde el año 2013 que se ha venido realizando año con año y se encuesta a las personas entre 18 y 65 años de edad para saber su nivel de activación física o de práctica de algún deporte. Este módulo se llama MOPRADEF y consistentemente desde hace 10 años hemos ido a la baja en la práctica o en la activación física del deporte en nuestro país. Los últimos resultados realmente nos alarman. Más del 58% de la población mexicana no realiza ningún tipo de activación física. Adicionalmente, los resultados están vinculados al tema de los estudios académicos, al tema de la educación de manera general, a temas socioeconómicos, y de nueva cuenta nos encontramos en que las mujeres son las menos activas físicamente. Hoy en día, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, nos encontramos en que tenemos un subregistro de personas con diabetes. Dentro de la última información oficial, existen en nuestro país casi 18 millones de personas con diabetes. Y esto nos da como consecuencia el tener que invertir como país más de 80,000 millones de pesos para los temas asociados a la diabetes en todas sus dimensiones y en todas sus formas. Para el deporte y la cultura física se dedica por parte del presupuesto de egresos de la Federación el 0.33%, que llevado a pesos son 2.380 millones de pesos. Si nosotros incrementáramos por lo menos al 0.5%, estaríamos hablando de equipararnos
por lo menos a países como Colombia, como Uruguay, como Argentina, quienes dedican de su presupuesto general algo así como 5,000 millones de pesos. Entonces, si nos percatamos de este tipo de circunstancias, una de las propuestas importantes primero tendría que ser la reflexión de que el sector salud tuviera que abanderar lo relativo a la activación física en nuestro país. No necesariamente la Secretaría de Educación Pública o la misma Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Debiese de ser el sector salud la que propiciara entornos y comunidades activas para activarnos por lo menos 5 veces a la semana y 30 minutos diarios. La fórmula es muy concreta y muy sencilla y reconocida a nivel internacional. ¿Cómo podemos mejorar nuestro estado de salud? Con una activación física de 30 minutos diarios y mínimo 5 veces por semana. Y nos referimos a caminar, andar en bicicleta, nos referimos a bailar, nos referimos a trotar, a correr, cualquier actividad física que pase de un estado de reposo a movimiento, sin duda alguna, va a transformar este enfoque. Otro de los aspectos fundamentales tiene que ver en el blindaje de los recursos económicos. Cada vez los institutos del deporte en las entidades federativas o a nivel municipal tienen menos recursos. Y es ahí donde la inversión en capital humano no está teniendo una repercusión trascendente. Hoy en día, reiterando esta numeralia, tenemos un problema de 7 de cada 10 personas en nuestro país sufrimos obesidad o sobrepeso. Tenemos una problemática muy importante al no tener acceso a la activación física porque no existe un programa nacional ni de deporte, ni de cultura, ni de activación física. Y ustedes y nosotros sabemos que hay 4 pasos básicos en la administración. Tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una planeación, una ejecución y una evaluación de cualquier programa. Y si partimos que en México no tenemos ningún programa de activación física a nivel federal, tenemos en consecuencia una serie de problemáticas importantes. Es decir, requerimos políticas públicas transversales con el deporte, la cultura física en todas sus dimensiones, en el deporte convencional, olímpico, paralímpico, el deporte y la mujer, el deporte autóctono, escolar, universitario, estudiantil, etc. Es una gama muy amplia, pero que tiene que tener como sentido fundamental el deporte social, el deporte para todos. Si no logramos la incidencia en este tipo de temática, estamos condenados a colapsar los servicios de salud. No habrá recurso que pueda alcanzar para atender a la población si llegamos a una cantidad de 30, 35, 40 millones de personas con diabetes. Las diálisis son muy caras. La atención a las amputaciones, sobre todo a la discapacidad que esto provoca, no va a haber ningún tipo de recurso. Tenemos que apostar por la prevención. Tenemos que apostar por estas determinantes de salud. Tenemos que apostar por generar un sistema de estímulos a nivel escolar y social para que generen hábitos y podamos no solo coadyuvar para una cultura de autocuidado de la salud, pero también para la prevención de las adicciones. Entonces, cuando hablamos de salud, evidentemente es un tema total y absolutamente amplio, pero creo que en lo relativo a lo que puede generar el deporte y la cultura física, tiene que ver precisamente con generarnos esta autoestima, esta grupoestima, esta posibilidad de poder identificar que el cuidado de la salud que nosotros generemos va a transmitirse a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestra sociedad y a nuestro país. Entonces, la reflexión en salud y la apuesta tiene que ser preventiva, tiene que generar una serie de enfoques sistémicos, pero sobre todo con metas que se puedan identificar con claridad y que haya una participación de los 3 niveles de gobierno, pero también del sector privado. Hoy en día, a través de la Fundación Alfredo Hargelú para el Deporte, promovemos a través de la cultura física
el tema de la prevención de adicciones, la generación de una cultura de autocuidado de la salud y la promoción de una cultura cívica de la paz y de protección del medio ambiente. Yo finalizaría diciéndole lo siguiente: el derecho al deporte, al igual que la salud, es un derecho constitucional. Apenas en el año 2011 se constituyó en el artículo 4, en la fracción 13ª, el derecho al deporte y a la cultura física. Pero si no lo hacemos valer como un derecho humano a través del artículo 1 constitucional, poco estamos abonando para mejorar la calidad y las cualidades que se requieren en este tipo de contextos. Creo que ha tocado entre varios 3 temas centrales. El primero, que pasamos de ser una comunidad que criticaba a los niños de la calle y ahora son los niños de la llave o los guardianes del sillón, porque están encerrados en sus casas y están fundamentalmente activos en las redes sociales o en los juegos electrónicos, desplazando la posibilidad de lo que muchos vivimos en generaciones anteriores, que era jugar la cascarita de fútbol o que era desplazarnos a otros lugares, a parques y jardines, que desafortunadamente no se ha hecho un rescate de los espacios públicos, que es ahí donde tiene que haber esta transversalidad de la que hablábamos. Por eso, si no hablamos de una vinculación con salud, con educación, con seguridad pública, con economía, con bienestar, con medio ambiente, estamos hablando de una política pública incompleta. Se abordó el tema de la movilidad, por supuesto, y todo este tipo de factores van afectando de manera muy sensible pues el desarrollo cognitivo de las niñas, de los niños, pero también el tema emocional y de salud mental que tenemos de manera conjunta. Por eso, Josué, coincidiendo con este diagnóstico que haces, que es complejo, creo que tenemos que apostarle, y este tipo de foros con Juventud Real busca asumir, presentar la versión de políticas públicas que no confundan lo deseable con lo posible, porque yo creo que esto es importante. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de tener una visualización del tema presupuestal, del tema logístico, político, social, sociológico, etcétera, tenemos que apostar ese tipo de consideraciones. Evidentemente hay este comparativo con el número de cédulas profesionales de educadores físicos. Por ejemplo, Cuba, con 13 millones de habitantes, tiene 140,000 cédulas de educadores físicos, y México, con 130 millones de habitantes, tiene 125,000. Si nosotros quisiéramos atender las 360,000 escuelas que en México, ni siquiera tuviéramos la posibilidad. Se requiere crear una carrera técnica de promotoría deportiva y de promoción de la salud. Esto ya lo hemos presentado en diferentes foros, fundamentalmente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y seguramente Bernardo Espino nos ayudará a abanderar esta propuesta. Y lo decíamos hace un rato, necesitamos blindar los recursos al deporte y la cultura física, porque es abonar al tema de la salud. Si, por ejemplo, a la usanza de Colombia, que dedicaron que su lotería nacional o sus pronósticos deportivos, todo ese recurso fuera su deporte y su cultura física, estaríamos nosotros viviendo un escenario diferente. Es decir, hay experiencias internacionales que podrían ser exitosas en México, tropicalizándolas. Es decir, yo creo que hay mucho que hacer, hay que generar políticas públicas. Yo por eso culmino agradeciendo a Juventud Real, porque genera este tipo de conversatorios, este tipo de reflexiones. Creo que tenemos que transitar bajo un esquema en donde mejoremos las circunstancias de la salud con las herramientas que tengamos a nivel social, a nivel económico, a nivel político, y que busquemos un trabajo en conjunto que sea medible. En México ni siquiera tenemos un censo de instalaciones deportivas, no tenemos censo de educadores físicos, no tenemos una serie de herramientas estadísticas que nos permitan tomar las mejores decisiones. Así que creo que estamos en un escenario común, en un frente en el que creemos que México pudiera constituirse como una sociedad mucho más sana, mucho más exitosa, mucho más unida, y creo que ahí radica la trascendencia, reitero, de esta conversación. Muchas gracias y muchas felicidades.